Desde hace 7 años, en Oiva la operación y mantenimiento y cobro del servicio del alumbrado público lo hace la Unión Temporal Alumbrado Público Oiva Aservir y Coninsa, luego de que el Consejo Municipal de la época aprobara una propuesta presentada por el alcalde para concesionar a 20 años este servicio. Desde entonces se han escuchado voces que defienden sus beneficios y otros, como los habitantes del sector rural, se quejan porque les cobran un servicio que no les prestan. Bienvenida a Siempre Viva la Verdad. ¿Cómo ha estado? Gracias, Clemente, gracias por invitarme a este espacio. Yo estoy siempre dispuesta a dar la cara y dar la verdad, y hoy quiero que todos los oivanos conozcan la verdad sobre estos temas tan importantes. Bueno, mi doctora, ahí en la calle un run run, uno escucha, a veces la gente hasta los recibos le muestra, ¿sí? Con el tema del alumbrado público que hablamos ahorita, algo que pasó hace 7 años, muchos en mi caso pues no estábamos de acuerdo, otros sí, por el tema del servicio que se está dando en el municipio, pero pues ya 7 años después empiezan a verse resultados y también empiezan a señalar, ¿cierto? Y pues en Siempre Viva la Verdad lo que siempre buscamos es eso, que la gente sepa lo que realmente pasó o está pasando. Hábleme un poquito de ese tema, nos vamos a enfocar en ese tema, doctora. Bueno, Clemente, sobre eso quisiera dejar 3 cosas claras y es importante señalarlos. La primera de ellas es que Jackson Rueda no es responsable del cobro del alumbrado público en el campo. La segunda de ellas es que quiero denunciar públicamente que hay politiqueros que quieren desinformar para aprovechar eso políticamente a favor de un candidato. Y tercero, que siempre he dado la cara y que estoy acá para decir la verdad. Bueno, entonces, más claro no se puede, ¿cierto? Bueno, hábleme, explíqueme cómo es ese tema del cobro del alumbrado público en el campo. Bueno, Clemente, de eso pues hay una historia muy larga, la historia ya casi este año cumple 24 años y hoy yo traigo las pruebas para que todos los oivanos la vean y para sustentar mi dicho con hechos, con pruebas y con realidades. Lo primero es que el 13 de abril de 1999, siendo alcalde el doctor Ricardo Arteaga, se presenta un acuerdo municipal que acá lo tengo, que es el acuerdo 011, donde se fija la tarifa de alumbrado público del 18% para el sector urbano y rural. Ahí nace todo, ¿sí? Nace hace 24 años. Con posterioridad a eso, entonces viene el primer periodo como alcalde del doctor Carlos Durán, y ahí suceden una cadena de sucesos que me quisiera permitir mencionar. La primera es, y yo traigo acá el acuerdo, la primera es en el acuerdo 043 del 30 de noviembre del 2008. Este es el acuerdo donde el Consejo Municipal mantiene un 18% para el sector urbano y para el sector rural hace una disminución al 15%. Eso hace la primera vez y en el primer gobierno del doctor Carlos Durán. Al mes siguiente se aprueba el estatuto tributario. Este proyecto de acuerdo es del 30 de noviembre, es decir, 17 días después, se aprueba el estatuto tributario mediante un acuerdo municipal y en ese también se sostiene lo que está establecido en este acuerdo. Sin embargo, pues quizás seguía existiendo el inconformismo de la gente y entonces es por allá cuando en el año siguiente, en el año 2009, mediante el acuerdo 033 se presenta el doctor Carlos Durán presenta una iniciativa al Consejo Municipal para desmontar esa tarifa del 15% al 5%. Estando como alcalde el doctor Carlos Durán en el año 2010, con posterioridad, el Consejo Municipal presenta una iniciativa de exoneración de cobro de impuesto de alumbrado público al sector rural. Esa es una iniciativa que es presentada por el Consejo Municipal y ratificada por el Ejecutivo, que era en ese momento el señor alcalde, el doctor Carlos Durán. Es aprobada en el Consejo, es sancionada por el alcalde de la época y ahí desde ese momento, desde el año 2010 hasta el año 2021, se exonera el cobro del alumbrado público a la gente del campo. La gente no deja de pagar. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 11 años en que no se hizo ese cobro. ¿Por qué? Porque el Consejo Municipal así lo hizo en una iniciativa y así se aprobó.
¿Qué pasó? En el año 2021, exactamente, el 13 de diciembre del 2021, al municipio le notifican de una sentencia del Tribunal Administrativo de Santander donde declara la nulidad de ese acuerdo. Y dice, ese acuerdo es nulo por 2 razones. Alguien lo demandó, que es un señor Vargas Sepúlveda, demanda ese acuerdo y dice que ese acuerdo no obedece a los requisitos de legalidad por 2 razones. La primera razón, porque esa iniciativa o las iniciativas que tienen que ver con impuestos no pueden ser presentadas por el Consejo Municipal, deben ser de iniciativa de los alcaldes, del Ejecutivo. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, el municipio iba a dejar de recibir un dinero, entonces tenía que generarse o presentarse dentro de ese mismo acuerdo una sustitución a ese impuesto, ¿sí? Para que no existiera esa pérdida. Por esa razón, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de ese acuerdo. Entonces es lo primero, Clemente, que yo quiero dejar claro. Esto quiere decir que ni Yaxuli ni ninguno de los concejales de la época en que yo fui concejal tuvo nada que ver en que al campo se le cobre hoy el alumbrado público. Eso no, nosotros no tuvimos nada que ver, eso fue una decisión judicial y eso es lo primero que yo quisiera dejar claro. ¿Qué fue lo que pasó? Como se declaró la nulidad de esa exoneración, entonces empezó a regir el anterior, que era el que le había dicho, que había hecho también el doctor Durán, en la que se dejaba el 5% para el campo. Y ese es el que hoy en día tenemos. Pues, ese es el cobro que se está haciendo hoy en día. Ese es el cobro que se está haciendo hoy en día. Bueno, mi doctora, para aclararnos, porque estoy un poquito como confundido, yo sé que de pronto muchos están igual que yo. Ahí hay 2 procesos, ¿sí? Una cosa es la concesión y otra cosa es el cobro, ¿sí? Que se dio desde el 2011. ¿Sí estoy bien? Está bien y es así, son 2 temas distintos. Uno es el tema de la concesión del alumbrado público y otro es el tema de por qué la gente del campo hoy en día paga el 5%. Y el tema del campo es la explicación que le acabo de dar, Clemente. Bueno, ¿cómo fue el tema de la concesión entonces? Explíquenos un poquito de eso. Bueno, pues lo primero que tengo que decirles es que son 2 temas distintos que no tienen nada que ver y que pues a muchas personas hoy en día estamos dentro del ojo del huracán del municipio, porque hay personas, políticos del municipio que ven con malos ojos que se hubiese hecho la concesión, pero que han realizado concesiones. Y de hecho eso es una figura que se realiza en todo el país, en Santander, en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Girón. Por ejemplo, el doctor John Abiu Ramírez aprueba la prórroga de la concesión del alumbrado público y de tránsito. Asimismo, acá dentro del municipio de hoy varios alcaldes han utilizado esa figura. El doctor Ricardo Arteaga utilizó esa figura, el doctor Carlos Durán y el ingeniero Julián hoy utiliza una figura parecida para entregar a un privado el matadero, para que lo opere y haga pues el mantenimiento, ¿sí? Eso es un tema que se vienen utilizando en todas las administraciones, pero pues que en este momento nos lo quieren resaltar a nosotros. En el caso que nos ocupa, lo primero que debo decir es que cuando el doctor Durán presentó el proyecto de acuerdo, pues llevamos casi 11 años, 7 a 11 años, sin que en el campo se cobrara, y eso estaba vigente, no se sabía nada de la demanda. Se presenta un proyecto de acuerdo y se aprueba el proyecto de acuerdo, se aprueba una autorización. El señor alcalde presenta una iniciativa al Consejo Municipal para que nosotros los concejales le diéramos una autorización para que él hiciera un estudio y si ese estudio le resultaba viable poder hacer un contrato de concesión del alumbrado público. ¿Cuáles fueron los 2 fundamentos o los fundamentos que se tuvieron en cuenta para tomar esa decisión? La primera de ellas es que dentro del municipio existía un déficit fiscal frente al tema del alumbrado público. ¿Qué pasaba, Clemente? Que lo que se recaudaba por facturación no alcanzaba a suplir lo que se consumía en alumbrado público. Y todos los meses el municipio tenía un déficit de 10-12 millones de pesos, que si uno lo mira en retrospectiva, en un año pueden ser 150 millones de pesos, pero si lo mira en 10 años, pues eso es una millonada, ¿sí? Eran dineros que se dejaban de invertir en obra pública, en niños, en ancianos, en cosas realmente más beneficiosas en el municipio que se debía la necesidad de suplir. Y además que existe una necesidad grande frente al tema de luminarias. El municipio tenía un déficit en alumbrar
de la manera correcta. Existía oscuridad en el municipio tenía que crear también un contrato para que alguien hiciera el mantenimiento de esa luminaria, ¿no? Entonces se dañaba una luminaria y pues a veces el municipio no tenía contrato, debía esperarse las personas 15, 20 días, hasta más de meses, un mes o más, para que viniera alguien y arreglara esa luminaria. Nosotros teníamos una luminaria que toda era una luminaria de mercurio y hoy en día tenemos una luminaria LED. Eso hay que decirlo a la gente y hay que decirle que pues una de las cosas favorables que trajo este tema de que se haya privatizado, que se haya entregado a alguien el alumbrado público, a un privado, es que hoy el municipio de Oiva cuenta con una luminaria muy buena dentro del municipio, que todo el municipio está iluminado y que al municipio no le toca sacar un solo peso ni para mantenimiento ni para pagar el déficit que venía pagando, ¿no? Entonces esas fueron las situaciones que se tuvieron en cuenta para darle una solución al municipio, y eso es lo que hacen los líderes, buscar soluciones cuando hay momentos de crisis y más cuando hay una situación financiera. Bueno, mi doctora, ¿cómo fue ese trámite en el consejo? ¿Cómo fue esa aprobación? Bueno, ese trámite en el consejo presenta el doctor Carlos Durán la iniciativa. La primera vez presentó una solicitud al consejo para que aprobáramos, le diéramos esa autorización a él para celebrar un contrato de concesión previo estudio a un contrato más o menos a 30 años, pero la verdad carecíamos de información, o sea, sí existía la necesidad, pero carecíamos la información. Yo en ese momento se opuso, me correspondió por sorteo la ponencia y yo solicité el archivo de la ponencia. Después por segunda vez por sorteo le correspondió al concejal, el señor Ricardo Esteves, la ponencia, y él pues digamos que él tiene un poco más de experiencia en estos temas de electrificación, ¿sí? Y él tenía un poco más de información, captaron información, de ahí que a nosotros nos presentaron, y yo tengo esa certificación, una certificación de Hacienda, donde la doctora Marta Martínez Gras nos certifica ese déficit de 12 millones de pesos, de 10 millones de pesos mensuales, ¿sí? Y que había la necesidad de suplirlos con el dinero del municipio, y ese fue uno de los argumentos que se tuvo en cuenta para tomar esa determinación. Y ahí es cuando 6 concejales que hacíamos parte de la coalición de gobierno del doctor Carlos Durán, el concejal John Lagos del Partido Liberal, el concejal Ricardo Esteves del Partido Liberal, quien le habla, el concejal Nicéforo Corredor del Partido Conservador, el concejal Jorge Pacheco del Partido Conservador y el concejal Efren Camacho de Opción Ciudadana, aprueba esa iniciativa y le da la autorización. Nosotros lo que dimos fue una autorización al señor alcalde para que él realizara pues un estudio, y si demostraba ese estudio la conveniencia, realizar el contrato de concesión. Bueno, mi doctora, ¿qué beneficios ha traído esta concesión al municipio? ¿Hay gente que apoya este tema? Sí, hay gente que la apoya, digamos, hay gente que la apoya y hay gente que no está de acuerdo. Yo me solidarizo, por ejemplo, con el tema de la gente del campo. Yo, por ejemplo, hoy le traigo acá el recibo del cobro de energía eléctrica, en la que pues aparece el cobro de alumbrado público de una persona del campo, que es mi abuela. Y yo me solidarizo con todas las personas del campo que le cobran este impuesto de alumbrado público, porque pues primero eso no estaba diseñado entre la planeación financiera de la concesión. Eso fue una cosa que fue por sentencia judicial, pero además pues cuando usted no tiene un servicio y le cobran por ese servicio, pues usted siente una inconformidad, un descontento. Entonces yo me solidarizo con esa gente, pero también veo, por ejemplo, que en el pueblo a la gente el esquema tarifario quedó siendo el mismo. Antes de la concesión o después de la concesión, la gente sigue pagando el 18% de lo que consume energía, es lo que paga impuesto de alumbrado público. Pero además, el municipio no tiene que asumir un solo costo en temas de mantenimiento, y si usted hoy se le daña una luminaria frente a su casa, usted llama y en menos de 24 horas vienen y le arreglan esa luminaria. Eso no pasaba antes, ¿sí? Ese es un beneficio que se puede decir. Además que todas las bombillas que existían, que eran bombillas de mercurio, se modificaron y se cambiaron a bombillas LED.
Entonces eso, la percepción de seguridad que ha traído el municipio es una percepción grande. En Oiva dejaron de existir las calles oscuras y eso es algo que pues también ha beneficiado al municipio y pues de las cuales yo me siento que pues hice parte en el tema de traer luz y luminosidad a todas las calles del municipio. Además, yo sí quisiera de nuevo y ser reiterativa en esto, pero dejarlo claro, Clemente, para todos los oivanos. Cuando se aprobó el tema de la concesión del alumbrado público, la gente del municipio llevaba 11 años exonerada, la gente del campo exonerada del pago del impuesto del alumbrado público, exoneración que había sido presentada por el Consejo Municipal pero ratificada por el alcalde de la época, el doctor Carlos Durán, quien fue el mismo que nos presentó esta iniciativa, ¿sí? Entonces era una persona pues que uno veía que ya había exonerado al campo, que llevaba 11 años el campo sin pagar alumbrado público, y lo que buscábamos era una solución para las finanzas del municipio, para el tema de pago de facturación y el tema de mantenimiento de las redes. Además que asumíamos nosotros que el tema de exoneración del pago del sector del campo iba a seguir así, o sea que no se le iban a cobrar. De hecho, dentro de la proyección financiera que está dentro del acuerdo municipal de que se le da la autorización al alcalde, nunca se planteó que el campo iba a, digamos, a apoyar esas finanzas, nunca, porque se planteó desde el inicio que el campo estaba exonerado del cobro del impuesto de alumbrado público. Bueno, mi doctora, ¿qué solución le podemos encontrar a esto? Porque en este momento están pagando, ¿cierto? Así es, Clemente, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los líderes, no retroceder, sino mirar hacia adelante y mirar cómo ofrecemos soluciones reales a los ciudadanos. Yo quiero ser clara, en este momento la solución está en manos del alcalde, que es el único, como ya le dije, que puede presentar una iniciativa al Consejo Municipal para disminuir esa tarifa del 5% que en este momento es el único, porque lo dice la ley 136 en su artículo 71. El único que puede presentar una iniciativa de este tipo es el alcalde, entonces en ese momento está en manos del alcalde. Yo no entiendo, Clemente, si tanto les preocupa el sector del campo como les debería preocupar, y nos preocupa, por ejemplo a mí me preocupa, porque el señor alcalde desde el año 2021, en el que el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de esa exoneración, no ha presentado la iniciativa al Consejo Municipal para hacerlo de manera correcta y quitar esa exoneración. Mi doctora, muchísimas gracias por aclararnos esto, de verdad que teníamos mucha inquietud, porque la gente nos pregunta, ¿no? Entonces, pues como dice la doctora, viva la verdad, la política se está colocando buena, ¿no? Mi doctora, muy agradecida, muchas gracias. Yo me despido. Clemente. Y mi invitación, o la invitación que le quiero dejar hoy a los oivanos, es que no se dejen engañar, que un gobernante siempre debe poner la cara y decir la verdad, y eso es lo que yo, Yaxuli, quiero ofrecerles a todos, que sin importar las circunstancias, pueda estar yo al servicio y disposición de los ciudadanos para salir y dar la cara, y dar la cara con argumentos, como hoy vine acá, con los acuerdos municipales, con el recibo de luz, diciéndole a la gente, mire, esto es lo que pasa y estas son las situaciones y esto fue lo que yo hice y esta es la verdad. Finalmente, Clemente, pues yo quisiera invitar a los ciudadanos para que no se dejen engañar de estas personas que se hacen ver como aguas mansas, pero que solo quieren confundir, engañar y desinformar. Sé que la verdad siempre triunfa sobre la mentira, y que yo hoy, Yaxuli Rueda, estoy dándoles acá la cara y diciéndole la verdad a todos ustedes los ciudadanos, porque esa soy yo, que siempre dice la verdad y da la cara. Muchas gracias, una feliz tarde a todos, mi Dios los bendiga y viva Oiva. Chao, chao, se les quiere mucho.